Hola, el día de hoy voy a hacer una pequeña reseña de lo que es Transmetropolitan, traído a nosotros por Editorial Televisa, con un costo de 169 pesos. Este cómic fue escrito originalmente por Warren Ellis y dibujado por Darick Robertson allá por 1997. Este cómic originalmente se publicaba en un subsello de DC Comics llamado Helix, pero después este subsello fue cerrado y fue trasladado a lo que es Vertigo Comics, o el subsello Vértigo de DC Comics. En esta historia o en este cómic vemos las historias de Spider Jerusalem, el cual es más bien un periodista que se retiró y que fue a vivirse a la montaña. Aquí vemos cómo Spider Jerusalem está retirado y vive totalmente en la montaña. Sin embargo, un día le hablan y le dicen que tiene que regresar a entregar 2 libros que dejó pendientes, se podría decir, ya que firmó un contrato y se comprometió a entregar estos libros. Sin embargo, no tiene ni trabajo ni ha trabajado en esos libros en años. Le dieron 5 años para entregar esos libros y no tiene absolutamente nada. Además, sabe que si quiere escribir necesita regresar a su antiguo trabajo. En estas escenas hay mucha gente que hizo una comparación con Alan Moore. Dicen que tiene un símil con lo que es Alan Moore. Desde mi punto de vista también noté ese símil, me parece bastante similar a lo que es Alan Moore. Incluso algunas personas hicieron más notorio esto, o hicieron una burla, se puede decir, hasta cierto punto, con este Smiley Face de 3 ojos y una sonrisa un poco diferente a lo que es Watchmen, ya que ese Smiley Face tiene cierta importancia en la historia, que veremos más adelante. Después de que vemos cómo baja de la montaña, se podría decir, Spider Jerusalem se dirige de nuevo a lo que es la ciudad, a conseguir un trabajo para poder escribir esos libros y que no lo metan a la cárcel. Al principio todo nos parece muy normal, nos parece un mundo cotidiano de hoy en día, pero en cierto punto nos damos cuenta que esto es un mundo futurista, nos damos cuenta que no es un mundo común y corriente al que vivimos hoy en día. Por ejemplo, cuando llegamos a este cuidador de caseta nos damos cuenta que tiene un tipo switch en el cuello que le sirve para algunas cosas que no especifica el cómic. También nos damos cuenta cómo la sociedad vive con otras razas, como los extraterrestres, y nos damos cuenta que todas estas personas tienen acceso a tecnología futurista. También nos damos cuenta que a pesar aunque los edificios son muy similares y los autos son muy similares a lo que tenemos hoy, algunas cosas en la tecnología son muy distintas también, lo cual lo hace un cómic bastante interesante. Tiene, si se fijan, bastantes carteles que tienen hasta cierto punto crítica social. Luego vemos cómo va a buscar trabajo con un conocido suyo, el cual le ofrece trabajo en un periódico a cambio de una casa y de un sueldo fijo, a cambio de que escriba una columna en su periódico, pero la casa que le da está bastante en mal estado. Después de una serie de acontecimientos vemos cómo se ven algunas máquinas, por ejemplo esta donde se sale ya rasurado y bañado, y también nos damos cuenta que en su casa tiene una especie de impresora 3D en la que puede imprimir ropa y estos lentes que le sirven también como cámara fotográfica. Estos lentes circular y cuadrado salen así, o se ven así, debido a que la máquina con la que estaba trabajando en ese momento Spider Jerusalem estaba descompuesta. Entonces, en lugar de imprimir los dos de la misma manera, imprime uno circular y uno cuadrado, bueno, rectangular. Le salen defectuosos, se podría decir que es una de las características más reconocibles del personaje, además de su respectiva araña en la cabeza. Así pasamos a lo que es el segundo volumen, bueno, a lo que va a ser el segundo capítulo de este volumen, o el segundo número, en el cual vemos cómo hay una raza llamada los transitorios. Estos transitorios son mitad extraterrestre y mitad humano, y están exigiendo una lucha social, se podría decir hasta cierto punto. Estos transitorios nos hacen ver cómo las minorías son menospreciadas, así como lo fueron en su momento los afroamericanos o los transexuales o los homosexuales, como son marginados, se podría decir, ya que ellos son marginados a unos barrios muy pobres, a barrios muy pobres de la ciudad, así como lo fueron en su momento las personas afroamericanas, que eran marginadas a los barrios más pobres de Estados Unidos.
Este logo del Smilface de 3 ojos pertenece a esta causa de los transitorios, donde ese es su logo, una Smilface con 3 ojos. Aquí vemos cómo Spider-Jerusalem, en el segundo capítulo vemos cómo se acerca a ese barrio, cómo entrevista al líder de estos transitorios, y vemos cómo el líder de los transitorios no es más que un joven bastante tonto, la verdad, bastante idiota, y que no sabe bien enfocar su causa. Y Spider-Jerusalem le advierte que si continúa como ha seguido hasta este momento, lo único que va a lograr es que los masacre. Aquí vemos cómo Spider-Jerusalem también consigue una mascota, que es un gato de 2 cabezas, que fuma, lo cual está bastante bizarro. Este cómic se caracteriza por eso, por tener un humor bastante escatológico y bizarro. Por lo tanto, yo creo que no es para todas las personas. Pero está bastante interesante, como también vemos cómo funciona aquí la televisión y cómo este gato es adoptado por Spider. Luego vemos cómo es presionado por su jefe para que escriba la columna. Y nos pasamos a lo que es el capítulo 3, donde la policía ya empezó a atacar a este grupo de transitorios. Sabíamos que por las exigencias del grupo iban a terminar de alguna manera. Entonces aquí vemos cómo la policía agrede a estos transitorios o trata de matarlos a todos. En lo que es un símil, bueno, desde mi punto de vista, a lo que le pasaba con las minorías, o más, mejor visto con los afroamericanos en Estados Unidos durante los años 50, 60 y 70, donde normalmente, bueno, no normalmente, pero a veces cuando hacían marchas o exigían sus derechos, eran golpeados por la policía o eran violentados por la policía, como llegó a pasar en Inglaterra y en Estados Unidos. Y aquí vemos cómo la policía está acabando con estos transitorios. Y vemos cómo Spider-Jerusalem logra meterse al foco del problema. Se mete a lo que es un tipo table dance y se va al techo de ese table dance. Aquí vemos cómo conoce a 3 prostitutas, las cuales después de unos ciertos sucesos se volverá a encontrar con una de ellas. Y vemos cómo en el techo empieza a escribir todo lo que está sucediendo y transmitírselo a su periódico o a su editor. Aquí vemos cómo el editor directamente en pantallas gigantes en la ciudad empieza a mostrar todo lo que está escribiendo Spider-Jerusalem. Aquí vemos un punto muy importante en lo que es este cómic, ya que estas palabras escritas por Spider-Jerusalem te hacen reflexionar bastante de cómo son tratadas las minorías o cómo fueron tratadas también antes las minorías y cómo sufren o cómo son violentadas a veces por la misma sociedad o por la policía. Gracias a este artículo gana bastante reconocimiento Spider-Jerusalem, así como su diario. Su editor queda muy feliz, con lo cual le da un tipo aumento de sueldo y consigue un departamento mejor. Así pasamos a lo que sería el número 3, donde vemos una historia corta. Es un solo número autoconclusivo, en el cual vemos cómo se le asigna una nueva... Bueno, primero que ya está en una nueva casa, y segundo que se le asigna un asistente, que es una de estas prostitutas que se encontró en el table dance. Es su nueva asistente. Vemos también cómo consigue una entrevista de una manera un poco bizarra con lo que sería el candidato a alcalde o presidente de ese lugar, y vemos cómo se lo encuentra en el baño y cómo le tienen una plática bastante entre graciosa, bizarra y crítica hacia la sociedad. Está bastante bueno también este número, no se los quiero spoilear mucho, ya les voy a dar resúmenes rápidos para no spoilearles mucho, ya que este es un número autoconclusivo. Y así pasamos a lo que es el número 3, que también es un número autoconclusivo, en el cual vemos cómo nos dicen que la mejor manera para enterarnos de cómo funciona una sociedad es viendo su televisión. Aquí nos muestran en este número una crítica social bastante fuerte a lo que es el consumismo, a cómo funciona el consumismo, que la televisión, los programas de televisión suelen ocultar la verdad y mostrar solo mentiras, a cómo los medios de comunicación nos mienten y a varios... Lo más interesante de este número son los comerciales consumistas que hay, o los comerciales y los programas bizarros que hay. Por ejemplo, aquí tenemos a un gato rabioso o algo así, que es una como serie animada, que si vemos en la frente tiene el símbolo de dólares. Entonces de aquí vemos más o menos de qué va. Aquí vemos un anuncio de unas sandalias que te permiten andar en el agua, en las paredes y en el aire, y lo anuncian como si fuera Jesús caminando por el agua.
Así tenemos varios tipos de programa, bueno, cómo serían en esas épocas varios tipos de programa y varios anuncios, así como talk shows donde se muestra a representantes del gobierno o políticos hasta cierto punto y de la crítica social que se hace hacia ellos. Es un excelente episodio de los que me pareció más interesante de todo el cómic, donde se ve la crítica social muy fuerte hacia el consumismo y hacia los medios de comunicación, de cómo ocultan la verdad y sacan solo a la luz mentiras. Luego, por último, tenemos el capítulo 5, que es una crítica muy fuerte en general hacia todas las religiones o hacia las religiones. Aquí vemos lo que son religiones más bien cómicas, se podría decir, o más que cómicas, simulaciones de religiones que no existen. Tenemos la iglesia de Tesla, la iglesia que vive del aire y que no comen ni se alimentan, solo viven del aire, una iglesia de la trepanación, donde se hacen solo agujeros en la cabeza, una iglesia de Kurt Cobain, etcétera. Hay mucha crítica social también. Y vemos cómo aquí en este momento la gente hizo iglesias de todo. Hay una fuerte crítica hacia las religiones en general. Y en una de las escenas van a un tipo simposio de todas las religiones que se están como anunciando, se podría decir. Y vemos cómo se hace una tipo, desde mi punto de vista, representación a lo que es en la Biblia cuando Jesús saca a los vendedores de apuestas y defraudadores del templo de Dios. Aquí se hace lo mismo. Se hace una tipo escena incluso que es muy similar a lo que se supone que pasó, donde Spider-Jerusalem está sacando a todos de ese lugar como si fuera el Hijo de Dios, se podría decir, aunque realmente lo hacen como crítica social. Es una crítica social muy fuerte hacia las religiones y hacia cómo funcionan y cómo tratan de explotarles dinero a los creyentes en lugar de darles algo que les sirva de verdad. Es un capítulo un poco polémico, se podría decir, para personas que son creyentes. Y por último tenemos un pequeño discurso de Matamoros. Matamoros, para quien no sepa, es el traductor de muchos de los cómics de Televisa. Entonces aquí nos dice Matamoros un poco de la historia del cómic y de cómo después de 20 años llega a nuestro país. La verdad me pareció bastante interesante que metieran esta historia este pequeño escrito de Matamoros, ya que normalmente no se hace. Y me gustaría que lo hicieran más, la verdad está bastante interesante que lo hayan hecho. Ya por último tenemos una página de extra, se podría decir más, en la que nada más se muestra una de las portadas originales del número 1. Y es todo el extra que tiene el cómic como tal. ¿Qué puedo decir de este cómic? Se lo recomiendo totalmente si no tienen miedo a la crítica social, al humor negro, al humor escatológico. Es lo que maneja este cómic, mucha crítica social hacia las religiones, hacia los medios de comunicación más que nada, hacia la política, todo visto desde un mundo futurista, donde todo es muy dependiente también de la tecnología. Vemos bastantes críticas de este tipo, sociales y políticas y religiosas, por lo tanto no se lo recomendaría a todo el mundo. Si eres una persona que es muy creyente, si eres una persona que no soporta mucho el humor negro, no le recomendaría este tipo de cómic. La verdad es un cómic excelente si lo quieres así. La serie original consta de 62 números, creo, más o menos. Y en este cómic se compilan solo los primeros 6. Y hay mucha gente diciendo que tal vez no lo termine Televisa. De cualquier manera, lo llegue a terminar o no, nada pierden si compran este primer tomo, ya que las historias son autoconclusivas. Suelen ser a veces de 1 o 2 números, son arcos pequeños, en este número por lo menos, entonces no habría problema si después no saca Televisa los demás números. Tal vez los puedan encontrar en español de España, los puedan encontrar en inglés. Se lo recomiendo totalmente que lo compren si les interesa lo que es la crítica social. Para mí es lo mejor que sacó Televisa este mes, de lo nuevo se podría decir, fue lo mejor que sacó Televisa este mes y se lo recomiendo totalmente. Nos vemos en otro video. Si ya lo leyeron, pónganme en los comentarios qué les pareció. Pónganme en los comentarios si ya lo han comprado, si no lo han comprado. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, dejen un like y nos vemos en otro video.